Queridos catequistas y agentes de pastoral que nos siguen a través de las redes sociales. Nos encontramos hoy en el tercer sábado de septiembre, en el marco del mes de la Biblia que hemos proyectado para la diócesis de Zipaquirá con motivo de este mes de la Biblia, valga la redundancia, a partir de la delegación de pastoral bíblica y catequesis. Para el día de hoy tenemos la ponencia sobre el Evangelio de San Lucas. Nos va a acompañar el padre Pablo Jaime Martín, amigo del Instituto Catequístico, muy colaborador nuestro. Estudió Sagrada Escritura en la Universidad Gregoriana de Roma, es también licenciado en catequesis y actualmente se desempeña como profesor del Seminario Mayor de Zipaquirá y párroco de Nuestra Señora de la Asunción, aquí mismo en nuestra diócesis. Padre, le damos la bienvenida y quedamos en sus manos para que nos guíe por las páginas del Evangelio de San Lucas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Olivita, por ese saludo, por esa presentación. Como representante de la delegación bíblica, le agradezco muchísimo que me dé esta oportunidad para hablar sobre el Evangelio, para comunicarme con todos acerca de la experiencia que tengo en relación con la Sagrada Escritura. Una posibilidad maravillosa para comunicar a muchas personas y bueno, ha sido todo el tiempo. De tal manera, igualmente un saludo para el señor obispo, un saludo para los sacerdotes, para los catequistas, para todas aquellas personas que de una u otra manera pues han tenido en cuenta este llamado y se conectan con nosotros. Pues bien, me ha correspondido el Evangelio de San Lucas, una gracia muy especial porque si ustedes se han dado cuenta, quienes han tenido la oportunidad de ir a la Eucaristía todos los días, han visto que a partir de este mes, especialmente desde el 30 de agosto, estamos leyendo entre semana el Evangelio de San Lucas. Recuerden que en este ciclo A siempre es Mateo, pero en semana Lucas con su misericordia, es una gracia. Entonces, yo quiero compartirles una experiencia de lo que yo he tenido en cuenta cuando presento un libro de la Biblia. Yo siempre hago una introducción general, hablamos del contexto del texto y sobre todo una conclusión sobre la actualidad del Evangelio. Por eso, bienvenidos y bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, como lo vamos a hacer ahora, yo creo que esto nos va a servir bastante, así como me ha servido en esta pequeña investigación. Pues bien, Evangelio de San Lucas. Si nosotros analizamos, vemos que lo primero que vamos a hacer es, siempre que veo yo un evangelio, yo siempre pienso en orar, reflexionar y estudiar. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta este aspecto tan especial. Tenemos entonces en primer lugar a Lucas. Vamos, si alguna persona, si tienen la posibilidad de tomar su Biblia, tomemos a Lucas capítulo 15, 21 al 24. Recordemos que es el Evangelio de la Misericordia. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Reflexionamos un poquito sobre ese Evangelio. Oro, reflexiono y estudio. Por eso, lo primero que vamos a hacer, o que se debe hacer ante un texto, es invocar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda muchísimo para todo, para esta charla y para reflexionar sobre la palabra. ¿Qué le decimos al Espíritu? Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para leer con provecho la Sagrada Escritura. Haz que descubramos la presencia de Dios Padre manifestada a través de esta palabra que nos disponemos a leer, meditar, orar y contemplar. Abre nuestros corazones para que descubramos la voluntad de Dios y la manera de asumirla en las vivencias de cada día. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, danos esa fortaleza y esa gracia. Esto es lo que nosotros conocemos, muchos de ustedes en la diócesis conocen lo que se llama el método de la Lectio Divina, porque definitivamente yo estoy convencido que es con Lectio Divina, es con la ayuda del Espíritu Santo que entramos a orar, a reflexionar y a estudiar la palabra. Luego, en un segundo momento, entonces, ¿qué vamos a hacer?
la lectura de ese texto, Lucas 15, 21 al 24, con una pregunta esencial. ¿Qué dice el texto? Dice así Lucas en el capítulo 15, versículo 21 al 24. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: daos prisa, traed mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. En este paso de la lectura es esencial. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener los verbos, las palabras fundamentales, las frases. Es decir, la novedad está en saber qué dice el texto. Por eso es muy importante ante un texto, escuche, Shema Israel, abra el oído para poder entender y para poder comprender qué dice esta palabra. Pues la conocemos. Recordemos, es el hijo pródigo. En ese capítulo 15 tenemos las tres parábolas, que es la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. El hijo pródigo gastó toda su herencia, tuvo muchísimas dificultades y dijo: no, yo me voy al Padre y le digo, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, se arrepintió. Antes ya en el contexto mismo de ese mismo texto, en el 20 vemos, dice que cuando el hijo se acercaba arrepentido, el padre lo vio y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Un padre muy misericordioso. El hijo le manifiesta su arrepentimiento: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y miren el premio del padre, es que es tan misericordioso ese padre, tan buena gente, por eso a veces abusamos de él. Mire, dice: daos prisa, dijo, traigan el mejor vestido, o sea, le renueva el bautismo. Traiga el anillo, o sea, la alianza, como ese aspecto esponsal que él tenía con él, ¿no? Esa cercanía, esa sandalia le renueva el camino para ir hacia Dios. Y lo más es que le hace una fiesta, porque es que la fiesta es lo más grande en una reconciliación. ¿Y porque qué? ¿Qué había pasado? El hijo había muerto, había vuelto a la vida, se había perdido, ha sido hallado. Es una maravilla. Miren ustedes que si pudiéramos reflexionar, tuviéramos tiempo, eso se toman las notas a pie de página, se toman los paralelos, se puede buscar un comentario. Todo eso nos ayuda a saber qué dice el texto. Porque yo me doy cuenta que para uno estudiar la Biblia, y por eso quise comenzar con esta metodología, para uno estudiar tienes que tomar el texto, sentarse, mirar lo que dice ahí con la ayuda del Espíritu Santo, mire las notas a pie de página, coja los paralelos, que la palabra explica la palabra. Es que eso es lo que tenemos que hacer, masticar. Yo a la gentecita les digo, y se ríen mirándome, dice, uno tiene que hacer como la vaquita ante el texto, masticar, rumiar. Necesitamos rumiantes de la palabra, ser uno muy rumiante, y rumiante precisamente del Evangelio de Lucas en esta parte maravillosa de la misericordia. Muy bien, cuando ya hemos hecho todo ese proceso, viene ese pasito que ustedes conocen, meditación. ¿Qué me dice ese texto? ¿Qué me dice? Yo creo que si tuviéramos la posibilidad, usted les va a decir muchísimo. ¿Qué les va a decir? Que les va a decir que nos parecimos al hijo pródigo, al hijo derrochador. Derrochamos la herencia, caemos en pecado. Dicen que nos pasa lo del cerdito, que cuando está más caliente la sopita, aún metemos nuestro hocico. Eso muchas veces nos pasa. ¿Por qué? Por nuestra debilidad y por nuestro pecadito. Pero sin embargo, no, tenemos una gran esperanza. Dios misericordioso, Dios buena gente que me perdona. Por eso hoy es una buena oportunidad para uno pensar en su propia vida, que hay que reconocer sus propios pecados, que es necesario volver a Él y que Él hace una fiesta con nosotros cuando volvemos a Él. Cuando vivimos lo que se llama la metanoia, o sea, la conversión, o el shub, ¿no? El shub del Antiguo Testamento, como se dice en hebreo, volver hacia Él, volver, dar una vuelta hacia Él, que fue lo que el hijo pródigo, porque Él es muy bueno, Él es misericordioso. Lástima que a veces abusamos. Entonces, eso es lo que
lo que nos dice a nosotros la palabra. Yo sé que esta palabra a ustedes les dice muchísimo en cuanto a la misericordia, sobre todo para este tiempo de la pandemia, vivir las obras de misericordia, colaborar, compartir con lo poquito que tenemos. Yo creo que eso es muy grande. Bueno, eso ahí podríamos hacer muchos aspectos. Y la oración es orar con el texto, ¿sí? Orar con el texto, es decirle a él una palabra, es en acción de gracias, es en petición, es en intercesión, es en alabanza, vivir la alabanza con la palabra. Eso es maravilloso. Bendito y alabado seas, Padre de bondad. Gracias, porque me has permitido hablar de tu palabra, hablar de este evangelio, hablar de tu misericordia. Gracias. Dale una posibilidad de vivir la misericordia con el hermano. Gracias porque nos perdonas. Ayúdanos a perdonar a los otros, pero a la vez también ayúdanos a compartir. Tú eres muy grande, tú eres misericordioso, tú eres omnipotente cada día y nos das tanto. Perdónanos porque a veces abusamos de ti. Como nos perdonas, volvemos a caer en el mismo pecado y volvemos a la misma situación, y por eso muchas veces nos convertimos en derrochadores de todo lo bueno y maravilloso que tú nos das. Eres grande, Señor. Ayúdanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el último pasito, ¿cuál es? Contemplación. Mire, contemplar. ¿Qué me quedó en los ojos? ¿Qué me quedó en las manos de esta palabra? ¿Qué me queda para poder comprometerme? Porque es que ese pasito es maravilloso. Recuerden que lo esencial de la palabra es escucha, entiende y practica. De pronto escuchar el Shema de Israel, bueno, lo vivimos, después entendemos, pero algo duro es la palabra. Mire, ¿a qué me compromete? Tiene que ser en hechos muy concretos, porque voy a decir, voy a salvar el mundo, no. Voy a ejercer la misericordia con todo el mundo, no. Piense que voy a hacer de misericordia. ¿Será que comparto un mercadito? ¿Será que doy una plática a alguna persona? ¿Será que doy una orientación? ¿Qué a una persona en mi familia, allí donde estoy, concretamente? Esa es la contemplación. No lo olvidemos. Pues bien, mis queridos amigos, yo quise hacer esta introducción a esta presentación del Evangelio de Lucas, de lo cual yo estoy convencido. Lección divina, lectura santa. Yo siempre invito a mis comunidades, por eso tenemos ese librito maravilloso, lectura santa para seguir creciendo en la fe de la iglesia, que junto con Oliva pues tuvimos la oportunidad de realizarlo y ahí lo tenemos. Yo por lo menos lo practico mucho con mis pequeñas comunidades y ha sido una gracia, porque es estar alrededor de la palabra, es orar, es reflexionar y es estudiar la palabra. Entonces por eso es algo significativo. Pues bien, con esta introducción, esta oración, entonces lancémonos a la primera parte como yo veo el texto. Ya Padre Davis también nos hablaba acerca de ese aspecto del contexto que es tan importante. Entonces, decimos Evangelio de San Lucas. Yo solo recuerdo un poquitico brevemente lo que ya nos han explicado acerca de Evangelio. Mire, encontramos dos palabritas de la lengua original del Nuevo Testamento, como es el griego. Evangelion, ¿no? Que significa buena noticia. Bueno, lo importante es la buena noticia, ¿no? Si están muy complicadas las palabras en griego, pues no hay problema. A veces nos ayudan para precisar algunos conceptos y por eso es interesante volver sobre el idioma original. Y también está evangelicen, que es anunciar buenas noticias, ¿sí? Evangelio es la buena noticia y a la vez un anuncio de la buena noticia. En resumen, significa las palabras y hechos de Jesús, o sea, Jesús mismo que se hace presente. Eso es evangelio.
Y a la hora de la verdad, todo se concreta en un querigma, que eso fue lo que salva al hombre, y eso fue lo que se anunció siempre en la iglesia del comienzo, que Jesucristo padeció, que Jesucristo murió, y murió en Cristo, murió en cruz, y resucitó, y resucitó. Eso es lo más grande del querigma, eso es lo más importante del evangelio. Interesante tenerlo en cuenta. Creer en el evangelio para anunciar. Eso es lo que forman los discípulos misioneros. O sea, el discípulo es el que comprende la palabra, lo entiende, lo asimila y luego procura vivirlo. ¿Y cómo lo vive? En un gran anuncio. Seguimos con ese contexto, con ese ambiente. Entonces vamos a hablar de Lucas, ¿no? Porque es Evangelio de Lucas, ya vimos que es Evangelio, ahora Lucas. Algunas cositas sobre el autor. Ustedes saben, queridos amigos, estudiantes de Biblia, que hay muchas teorías, hay muchas cosas que llaman cuestiones abiertas. Se dicen algunas cosas, pero ustedes saben que era una época un tanto difícil para mantener cosas. No era como ahora que tenemos todos los medios y maneras de grabar. En esa época era más la memoria, eran algunos escritos, eran las tradiciones, bueno, muchas cosas. Algo que se puede decir de Lucas, y lo vemos en su prólogo, que él dice, yo consulté diligentemente para dirigirme a ti, querido Teófilo, es que no fue testigo ocular de los hechos. ¿Sí? O sea, no compartió allá con Jesús, de alguna manera compartió con Pablo, según como vamos a ver ahora, pero eso es algo de lo cual se ha dicho. Otra cosa es que no conocía muy bien a Palestina, y es que si se ve allí, de acuerdo con los que han investigado, si se va allí a ver el Evangelio en relación con lo que son costumbres judías y sobre todo la geografía bíblica, a veces hay aspectos que no son muy imprecisos. Así, mirándolo de una manera profunda, se analiza eso. Ahora él es un pagano, un griego. Ustedes saben que los paganos no tenían conocimiento de Dios, recibió el querigma. Ustedes saben que al recibir el querigma y compungirse el corazón, que eso es lo que se hace ante el anuncio de Jesucristo que padeció, se compunge el corazón. Sabemos que eso le pasó a Lucas y se convirtió. Al haberse convertido, ¿en qué quedó? Pues en un cristiano, ¿sí? En un cristiano, el que cree en Jesucristo, pero siempre sin olvidar su ambiente donde se creó, helenista, un ambiente griego, con una facilidad del griego, pues naturalmente, si él vivía el griego, si él hablaba el griego, pues en Lucas vamos a encontrar un griego muy fluido, un griego bastante elegante, no fácil para los estudiantes de ese idioma, porque a veces hay muchos giros, muchas cuestiones literarias, no es fácil. Además que se junta con siendo un historiador y siendo un escritor, una persona que como lo dice el prólogo, es historiador, o sea, le gusta investigar diligentemente, observar muchos aspectos antiguos, que esa es la historia. Y también a la vez escribir. Es toda una coordinación de ese idioma para ver la elegancia propia de Lucas en sus escritos. Y luego, algo muy grande, lo vamos a ver más adelantico, ya cuando lleguemos a la historia, vamos a ver los 3 partes de historia que tiene Lucas. La primera parte es que conoce muy bien el Antiguo Testamento. No lo cita de una manera tanto como Mateo, ¿no? Que lo va citando, pero sí hay muchos elementos que tratan de hacer ver que él tiene muy bien el conocimiento del Antiguo Testamento. Y eso es una gracia porque antes de Jesucristo, ¿qué tenían? ¿Qué eran las Sagradas Escrituras antiguamente? Pues el Antiguo Testamento, que realmente no debería ser antiguo, sino el Primer Testamento, porque ese Primer Testamento es el que da sentido al segundo. ¿Y el segundo cuál es? Pues es precisamente donde está Jesucristo, que padeció, que murió y que resucitó. Bueno, hay una cantidad de teorías en relación que si era médico o no, que se dice que era médico por su referencia a los aspectos de sanación de Jesucristo, de los apóstoles. Colosenses, por ejemplo, en el 4, versículo 14, dice un saludo especial a Lucas, el querido médico,
es decir, como una forma de afecto, el querido médico, pero en eso ustedes saben que hay muchos aspectos que dicen, no, pero si es que los otros evangelios también hablaban de sanación, tanto física y espiritual, entonces, ¿hasta qué punto era tanto que fuera un médico? El hecho es que él era muy amante de hablar y sobre todo de sanaciones tanto físicas y espirituales. De Pablo, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, porque ustedes saben que cuando se habla de Lucas hay que hablar del Evangelio, pero hay que también hablar de los Hechos de los Apóstoles, de la iglesia. Allí él mismo empieza a hablar de nosotros, como se llevaron nosotros en relación con Pablo, un plural en primera persona, que eso hace ver que entonces sí compartió con él, fue compañero. Otros estudiosos dicen no, parece que la compañía más bien fue con personas cercanas a esa doctrina de Pablo. Bueno, el hecho es que él tuvo una cercanía con Pablo, él tuvo algún conocimiento en ese sentido y por eso muchas de las cosas que él escribe allí tuvieron que ver también con estas experiencias. Bueno, este era entonces Lucas, de nuestro contexto, entonces del autor. ¿Alguna cosita sobre ese aspecto que nos ayuda? Porque ustedes me preguntarán, bueno, ¿y todo eso para qué sirve? Ya los otros padres nos han hablado también del contexto y todos esos aspectos. Nos dan como una idea general para que uno quiera, ame la palabra, ame el evangelio y se dedique a lo que les he dicho. Ore, entienda, viva, déjese iluminar, agárrese de la palabra, quiera la palabra. Eso es lo más hermoso. Mire, aquí hay otro detallito que es cómo se representa. Entonces, ustedes lo ven aquí. Lo ven aquí ven ustedes que está un toro. Mire, ¿por qué se representa por medio del toro? Es representado por el toro porque el evangelio comienza en el templo donde se ofrecían los sacrificios al Señor. Todo eso lo podemos ver allí en Lucas 1, 8, 10, donde se habla precisamente de lo referente a la infancia de Juan el Bautista, el inicio de allí. Todo comienza en el templo. Recuerden que allá en Apocalipsis ya nos hablaba también el padre Davis acerca de eso, de cómo los otros evangelios pues también tienen su representación, también en el águila, también en el hombre, también en el león. ¿Por qué? Porque son signos muy interesantes para poder hablar especialmente de esa representación del evangelio. Otro aspecto del contexto que es los destinatarios. Interesante saber y meditar un poquito a quién dirigió Lucas ese evangelio. Entonces miremoslo un poquito. Entonces primero, recordemos mi amigo Teófilo. Si nosotros, yo miro por aquí un poquito el prólogo y en el prólogo nosotros vamos a ver que es muy interesante que él nos habla. Vea lo que dice. Dice, todo esto lo he investigado diligentemente desde los orígenes para escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Theos, del griego, Dios, filos, amigo, ¿sí? Amigo de Dios. ¿Sí? Amigo de la sabiduría, le escribe en general, porque ya lo veremos más adelantico, la tendencia de Lucas al universalismo, o sea, es para todos, para todas las personas, para todos los que aman a Dios, para todos es que está escrito el evangelio. Otro aspecto interesante es que vemos que prácticamente es en la segunda generación cristiana, porque ya estas personas habían recibido un anuncio de Jesucristo vivo y ellos ya habían entrado en proceso de conversión precisamente allí en territorio pagano griego, especialmente como Antioquía, especialmente como Filipos. También, ¿qué se observaba o qué se ve en la época en que él escribe? Un desánimo de estas comunidades. ¿Por qué? Porque se había anunciado que Jesucristo, ustedes saben que si uno mira la carta de los tesalonicenses, allá que es el documento más antiguo del Nuevo Testamento, de la primera, vamos a ver cómo allí en las tesalonicenses se nos hablaba cómo se anuncia Jesucristo el Señor.
y que volverá. Y ellos esperen y nada que llegaba. Entonces eso suscitó también esa espera como que se anquilosaba la fe y se empezó una situación propia a volver al materialismo y a las costumbres paganas. Entonces, ¿qué hizo Lucas? Empezó a ver que definitivamente las comunidades necesitaban era una conversión, un proceso, un volver, un dejar esas situaciones antiguas, y que era mejor un medio. ¿Cuál era el medio? Pues presentar a Jesucristo, presentar las palabras y hechos de Jesús, porque Lucas estaba convencido que era presentar la palabra, a la persona misma de Jesús, y por eso es lo que contiene el Evangelio, palabras y hechos. Luego, miremos aquí, claro, me disculpan si vuelvo sobre los aspectos. Bueno, alguna cosa nos queda. Eso es lo interesante cuando uno habla de estas cosas, que nos queda algo. Eso es lo interesante, que cojamos algo de aquí y nos quede, mire, el universalismo, ¿no? Método último en el Evangelio y los hechos, es decir, todos esos aspectos de Jesús, tanto era para el mundo pagano, pero para el mundo en general. Y luego, ¿qué podemos observar con esos destinatarios? Ahí había una problemática un tanto complicada para Lucas. Era los judíos y también los paganos. Los paganos no sabían de circuncisión, no sabían de sábado, no sabían de cosas en ese sentido. Entonces ahí podía venir un conflicto, ahí vienen todo lo del concilio, bueno, cantidad de cosas de Jerusalén, todo eso para decidir tantas situaciones. ¿Él qué hizo? Muy sentimental era él, es decir, hay un sentimiento, más adelante lo vamos a ver, por eso él quiere mucho a las mujeres, él quiere mucho a la mujer, identifica mucho a la mujer, porque él le gustaba no formar tanta controversia ni tanto problema. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Mire, conciliar en la herencia del judaísmo y la novedad de Cristo, especialmente para poder reconocer que llegara a todos ese evangelio, que llegara a todas las naciones de la mejor manera. Bien, en ese contexto, entonces podemos ver un poquito, también como lo digo, el lugar y fecha. Entonces se dice que Lucas vivió más o menos en la segunda mitad del siglo I, después de Cristo, y por lo tanto, entonces, compuso la obra del Evangelio más o menos en los años 80, 90 después de Cristo, es decir, fuera de Palestina, posiblemente en el territorio griego. Versiones hay muchas, ¿no? Puede ser Antioquía, puede ser en otra ciudad, incluso hay quienes han llegado a decir que en Roma. De todas maneras, tantas situaciones, pero dirán, bueno, ¿y eso cómo se dio? ¿Cómo fue en ese lugar? De todas maneras, es una manera para poderlo analizar. Bien, eso era para dejarles un poquito en relación con el contexto, o sea, la ubicación del Evangelio, en todos esos elementos que les dije. Eso es solamente para tenerlo en cuenta. Uno, si quiere, puede leer muchas cosas, ustedes que se pueden acercar al internet también, a los libros, se puede hablar muchísimos aspectos. Veamos ahora, entonces, otro aspecto que me interesa es el relato como tal, el evangelio que tenemos. Entonces, nos colocamos en el aspecto de evangelio, el libro que tenemos. Entonces, para el libro que tenemos, hacemos un poquito de referencia a las fuentes. ¿De qué sería que él se valió? Si él dice que investigué diligentemente, de una manera especial, como no tuve la experiencia, entonces me tocó echar un poquito de copiolín. Perdónenme la expresión, es mi manera de ser. No es una copiolina, sino simplemente una consulta que se hace a las fuentes. Entonces, vean, ¿qué se dice? Aquí está lo que se llama la teoría de las fuentes, ¿no? Entonces, miremos aquí, vean. ¿A quién tomó él? Mire, dice que él tomó primero una parte de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos será el evangelio más antiguo y por eso él tomó de allí muchos elementos. Luego dice que tomó a Cuele. ¿Qué significa? Por aquí creo que lo tengo. Mire,
Evangelio de Marcos, que era el antiguo, con un hilo conductor. Toma también la fuente Q, mire, es colección de los dichos del Señor. Recordemos que los dichos del Evangelio, el Señor tiene muchos dichos. Esa era toda una colección que había y que iba pasando de mente en mente y de memoria en memoria. Eso iba de memoria. Entonces ustedes ven que al ir de memoria, entonces se quedaban muchísimo esos dichos de Jesús. Él los tomó de allí y los colocó. Y lo que llamamos aquí, solo Lucas, o sea, la L, sus propias fuentes, sus propias redacciones. Entonces así. Él escribió, de acuerdo con lo que sabemos, otras tradiciones orales o escritas que él tomó para escribir. Eso es interesante. De ahí sale la cuestión sinóptica, ¿no? Sin, ¿no? Del griego, uno solo, sinópticos, una sola óptica, una sola mirada. Por eso nosotros tenemos evangelios sinópticos, que está Mateo, que está Marcos y que está Lucas, pero se llaman sinópticos, un tanto parecidos. Eso es lo que se llama, ahí ustedes van a ver muchos textos entre esos tres muy parecidos. Es por eso, por las fuentes, unas mismas fuentes, una misma consulta con los otros, ¿sí? Es eso lo que tenemos. Y de igual manera, vemos que también se tienen aspectos propios, reflexiones propias. Por eso cuando uno va a hablar de un texto de la Biblia, tiene que hablar de lo que se llama teología, la teología histórica. ¿Sí? La historia de la teología. Eso es muy bueno porque como hay cosas, porque a veces se dice, a ver, busquemos aspectos históricos en el Evangelio. Y uno va a buscar aspectos históricos y resulta que historia como tal, una cosa es la historia teológica y otra es la historia empírica. Porque esa historia empírica sería que sí quedó allí Cafarnaúm, por ejemplo, de Cafarnaúm, si hay una partecita que se dice que fue histórica. Pero ese llamado a los obispos, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? Eso es llamado a los discípulos, perdón. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Eso solamente lo sabemos porque el evangelista tomó diferentes aspectos, pero no es mentira, porque es que el problema es que con eso se dice, entonces si no era histórico, eso son mentiras. No, recordemos que la Biblia tiene la inerrancia. Detrás está el Espíritu Santo que guió a Lucas para darnos un mensaje. Porque recordemos que la Biblia no es científica, la Biblia es un libro religioso, un libro de sentido, y por eso uno tiene que coger primero el Espíritu Santo. Entonces, eso era para hablarles un poquito de las fuentes. Vayámonos al libro como tal, entonces, al texto como tal. Miremos una estructura. ¿Cómo es esa estructura? Pues esa estructura es ver los hechos de Jesús. Eso es muy bueno. Primero que todo, ya les hablé mucho, tenemos un prólogo, ya sabemos el motivo de consulta y el motivo de orden al querido Teófilo de Lucas 1, del 1 al 4. Luego tenemos la primera parte, que es la presentación de Juan y Jesús en relación con la infancia de ellos. Recuerden que en ese capítulo 1, 5 al 4, 13 tenemos allí todo ese aspecto sobre el énfasis tan grande que Lucas, más que los otros evangelistas, hace sobre la infancia de Jesús, en su nacimiento, en su anuncio primero, en su nacimiento, todo lo que ocurrió hasta sus 12 años, lo que se llama la vida oculta, y nos habla allí la primera actividad, precisamente allí en Galilea. Luego tenemos el ministerio en Galilea, en la parte norte, allí ya lo vamos a ver en el mapita, sobre palabras, acciones y rechazo y seguimiento, ¿no? Allí era el amor primero, ¿no? Por eso cuando él resucitó, según el Evangelio, le dice a los apóstoles, les manda a decir en su resurrección, vayan a Galilea, porque es el amor primero, el llamado, todo era hermoso. Allí era muy bonito para los discípulos, porque era hermoso, porque se encontraron con Jesucristo, porque salieron, porque les dijeron, sígueme, y ellos dijeron, de acuerdo. Y luego vamos el camino, ¿no? El camino, la tercera parte es el camino. Mire, aquí vemos el mapita.
Yo aquí interrumpo un poquito para que ustedes, por favor, sean conscientes de la geografía bíblica. Es muy bueno que uno cojan allá su Biblia y denle una miradita al mapita, no le tengamos miedo al mapita, sobre todo el mapita de Israel, ¿no? Yo soy amigo de decirles que tomen el mapita, mire, por ejemplo, dónde está el lago de Tiberíades, dónde está el río Jordán. Los otros padres también veo que les han insistido sobre eso, entonces tengámoslo en cuenta. Ahí nos coordinamos los unos con los otros, mire, el Mar Muerto, qué bonito. Mire, aquí está la Galilea del Norte, qué bonito que cuando ustedes en estos días que estamos leyendo Lucas se han dando cuenta, ¿dónde era la Galilea? ¿Dónde era el camino, no? Hay una palabra en griego que se dice hodos, y que significa caminar, ir hacia adelante, que peregrina. ¿Y a dónde peregrinaban? A Jerusalén. Es que Jerusalén era un sitio de peregrinaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba sobre el monte Sión y pareciera que de Galilea bajáramos para Jerusalén. Mire, no se baja, se sube porque está sobre el monte Sión. Es algo muy hermoso, por eso Jesucristo sacó allí eso de mal genio. Dicen que Jesucristo tenía mal genio, pero no, siempre diciendo, mira, mi casa es casa de oración porque se le había convertido en un negocio allí de cabras y de todo eso que ofrecían en los sacrificios, y ganado mayor, ganado menor, y por eso dice, mi casa es casa de oración, la convirtió en una cueva de bandidos. Defiende el templo, la importancia grande que tiene el templo. Entonces, mire, el camino a Jerusalén, vea, todo es para que se cumpla en Jerusalén. Entonces, allí está catequesis, ves, a los discípulos allí les da la catequesis a la vida cristiana, se dirige a sus discípulos, les abre el camino de la cruz. Los pobres no entendían nada, acuerdan que eso no entienden nada, lo entienden después de la resurrección. ¿Cómo así, Señor? Que la cruz, ¿cómo así que eso no entendemos? No sé qué. Y entonces nuestro Señor a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, porque ellos no les podía entrar a su corazón y a su vida que lo importante del seguimiento del discípulo es agarre la cruz, niéguese a sí mismo, ¿sí? Y todo para Jerusalén, porque allí, mire, allí se cumplía todo. Entonces yo les dejo de tarea, háganme el favor volver sobre el mapita, váyanse familiarizando con los lugares. Por ejemplo, en una tareita bonita sería que ustedes cojan el Evangelio del día y empieza a mirar allá, fue aquí, mire, aquí está lo que nos dijeron, mire, era por aquí, era por este lado. Bueno, luego llegan entonces allá a Jerusalén, allí en el templo, sobre todo la importancia aquí del templo, los invita a la conversión que es esencial, allí en 19:29 al 21:38, para culminar entonces allí con la pasión, muerte y resurrección, que es el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús, que se cumple allí precisamente, el tiempo de la iglesia. De allí nace ya la iglesia con la resurrección, como lo vamos a ver ahora. Y tiene una conclusión, que es la transición hacia los hechos de los apóstoles. Termina con la ascensión de Jesús y de igualmente los hechos de los apóstoles vuelven a retomar la ascensión de Jesús. Como ven, entonces es Galilea, es el camino hacia Jerusalén y estamos en Jerusalén. Esa es la explicación de las palabras y de los hechos de Jesús. Bueno, hablando de texto, entonces vemos rápidamente temas, ¿no? Temas claves. Aquí me voy a profundizar un poquito de temas que enmarcan como todo lo que ha servido para esa doctrina teológica, especialmente de Lucas. Mira la importancia de estos dos, ¿no? El discipulado y el envío, ¿no? Discípulo misionero, los 12 apóstoles, muy importante para él, para su práctica. Toma sus 12 apóstoles, los llama, ¿sí? Los llama y los forma. ¿Cómo los forma? Pues en su escuela, caminando con ellos. Esa es la escuela de Jesús. Y luego los envía, ¿no? Váyanse, prediquen, salen enfermos, vayan, saquen al diablo, porque ese también está por ahí. Yo creo que por aquí está, creo que ya está sí, mira, aquí está el diablo. Ese también está por ahí, mire. Ese está colocando pensamientos, está que es el hábil, poniéndole tentaciones hasta Jesús. Entonces, ahí está. Todo enmarcado entre la pasión, muerte y resurrección, porque decimos que se ha dicho que del Evangelio, una definición de Evangelio es la pasión, muerte y resurrección de Cristo con una introducción.
pasión con introducción. Eso, todos esos elementos ayudan bastante. Enmarcados en Eucaristía, ¿no? Que comienza con la Pascua. La Pascua, él como conoce el Antiguo Testamento, entonces tiene ya la manera para reconocer que todo está alrededor de la fracción del pan. Siempre en una alianza de Dios con su pueblo, siempre en la persona de Jesucristo. Esto nos ayuda entonces a cada uno de nosotros para llegar entonces a unas enseñanzas, que a la hora de la verdad estas enseñanzas pues salen de toda esa temática que se va suscitando en el Evangelio. Si vamos leyendo el Evangelio con mucho, despacio, vamos a ir mirando que Lucas realmente es un teólogo, ¿no? Ya lo decíamos, Theos, Dios, logos tratado. Una persona que habla de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un teólogo. Porque él no solo narra. Él no solo tomó los hechos de allá, como nos dice en el prólogo, y se puso y hizo allá todo, me imagino que era contando una frase de Jesucristo, luego tomaba ya otra parte de lo que había de la historia, bueno, y de lo que él, y hacía una redacción. No solo narra, porque él también hace una interpretación. Eso es lo que se llama la ciencia de la hermenéutica. También hay que interpretar, y él hace muchas interpretaciones, pero claro está, recuerden, todo es con el Espíritu Santo, da muchas enseñanzas. Eso es lo que se llama teología, mirar muchas enseñanzas. Usted puede, amigo, que me escucha ser teólogo, claro que sí, todos teólogos. ¿Por qué? Porque leemos, pedimos la gracia del Espíritu Santo y luego interpretamos. Y luego podemos sacar allá nuestro propio comentario. No podía hacer su propio comentario, por eso les hablaba de la lección, para sacar su propio comentario. Bueno, él fue muy amigo de la historia, eso ya lo habíamos venido tratando. Pero ¿cómo es la historia para él? Una historia por periodos. En primer lugar, él lo que ya les decía, el primer periodo para él es Israel. O sea, porque él conocía el Antiguo Testamento hasta Juan Bautista. Entonces él tiene todos esos elementos. Para él el primer periodo de la historia es la historia de Israel, basada allí en el Antiguo Testamento, más todo lo que sigue hasta Juan el Bautista. El segundo periodo, mire, lo tenemos aquí, que es el periodo de Jesucristo, palabras y hechos, desde su bautismo hasta la ascensión, que eso es prácticamente lo que comprende el Evangelio. Y el tercer periodo es la iglesia, o sea, de Pentecostés hasta la segunda venida del Señor. Y esos son los hechos de los apóstoles. Por eso se fueron hacia todas las comunidades, hacia todo el mundo. Ese es el aspecto histórico que maneja Lucas. Luego, vale la pena, ya hablamos un poquito sobre el camino en la estructura, pero vale la pena que es el eje de narración lucana. Es la Galilea para llegar a la Jerusalén. Es en el amor primero para llegar allá. Todos invitados con una enseñanza muy grande a ir de camino, porque nuestra vida es un caminar. Lean allá el Evangelio y dice, y Jesús yendo de camino y caminando con sus discípulos y caminaba, recuerden la palabra jodos del griego, y caminaba, voy caminante, voy peregrinante. Otro aspecto que nos ayuda muchísimo, que nos ayuda bastante en esas enseñanzas, es la misericordia. Yo creo que ya pero, le he dado ya demasiado, ¿no? Porque al principio tomé el texto de Lucas 15 por eso, porque es que Él es muy misericordioso, Él es admirable, ¿no? Acuérdense, el perdón, la pecadora, ¿se acuerda que vimos estos días? Los paganos, ¿se acuerda que en Lucas 17, ¿se acuerda que curó a algunos leprosos y solo volvió a darle gracias al samaritano mismo? Es decir, vemos tantos aspectos ahí sobre esto. Algo que nos enseña muchísimo es a ver el rostro de Jesús. Qué bonito que con Lucas veamos el rostro de Jesús con unos títulos.
¿Cuáles son? Hijo del hombre. Viendo también la dignidad de Dios que se vuelve un hombre. Es algo extraordinario, ¿no? Es una manera de ser contemplativo, ser observante. La persona que lee el Evangelio contempla. Oye, es un hombre, mire, come, mire allá, mire cómo hace, mire él, vea, se vuelve un hombre. Es la palabra maravillosa, la misericordia que tuvo Dios para que él fuera como un hombre. Mire la parte también del mesianismo de Jesucristo, un enviado, el Cristo, el enviado, es admirable porque también ahí se está mencionado el Hijo de Dios. Recuerden el Hijo amado, que es la voz que se escucha desde allí de la nube. Todo para concluir que es un Salvador, un Josué, como nos dicen en el Antiguo Testamento, es un Salvador. El Salvador, el que lleva plenamente a reconocer que Él no quiere que nadie se pierda, nadie. Por eso Él lucha por la oveja perdida y corre a las 99 y corre por las ovejitas. Sobre todo por la ovejita más y la descarriada, porque a veces se descarría. Es un evangelista de oración. De mucha oración, siempre la oración sin desanimarse. Recuerden que es algo grande. Como estamos en enseñanza, recordemos que el cristiano tiene siempre oración, Biblia y sacramentos. Y es la oración, y la oración es algo que ayuda muchísimo a cada persona. Y luego vemos también renuncias, ¿no? Ese es el camino, hay que renunciar a todo. Renuncian a los afectos, renuncian a las mismas cuestiones materiales, renuncia hacia sí mismo. Eso es algo que implica muchísimo como una ayuda. Volvemos sobre la universalidad. Aquí hay unos temitas que nos ayudan mucho. El amor universal que Él tiene hacia los pecadores, ¿no? Hacia todos los pecadores, ya lo habíamos dicho, especialmente al pecador, como la mujer pecadora, Él procura luchar muchísimo, y ahí están incluidos los paganos. Y con ellos les enseña muchísimo el aspecto de la alegría, de la alabanza, ¿no? Es un evangelista de la alegría. Qué bonito uno observar allí la alegría propia que tiene. ¿Recuerdan allí? La criatura saltó de alegría, eso es de gozo, ¿no? Recordemos al Papa, sentido de la alegría y la alabanza. Y no podía faltarnos, ya lo hemos repetido, pero claro, allí en Hechos 2 vamos a ver que está el Espíritu. En esa tercera parte de la historia de la Iglesia, el Espíritu, que lleva toda la acción, da unidad a toda la obra de Lucas, animados por el Espíritu. Aquí junto con esta, mira, aquí Él se interesa mucho a nivel universal por los pecadores, se interesa mucho por los pobres, ¿no? Qué bonita la parábola del rico que llaman Epulón y el pobre Lázaro, ¿no? Vean ustedes ahí que tampoco es que, es decir, sí fue un poquito duro con el pobre Lázaro, Epulón, que se fue para el infierno, pero de todas maneras Él procura también tener en cuenta la cuestión de Lázaro en ese amor tan grande. Y algo que, como yo les decía, Él es muy sentimental en muchas cosas. Por ejemplo, las mujeres, ¿no? ¿Qué día escuchamos el Evangelio? Amor que tiene Él por las mujeres como discípulas, como María Magdalena, como la mujer de Cuso. Bueno, todas ellas, ¿no? Él siempre menciona en ese discipulado, Él iba de camino con los discípulos y iba de camino al lado con las mujeres. Entonces, la importancia que tiene la mujer. O sea, que a nivel social, afortunadamente, a través de la historia, la mujer ha tenido un papel un poco diferente en relación con el hombre, aunque si uno va a la antropología bíblica, eso no es así. Es ish e isha, ¿no? Que quiere decir hombre y mujer. Es la complementariedad del hombre y de la mujer. Bueno, queridos amigos, mire, voy a terminar entonces con la conclusión. Yo saqué una pequeñita conclusión. Mírela aquí. La palabra se cumple hoy. ¿Sí? Lucas 4, 20 y 21. Dice que le alcanzaron el rollo, él lo leyó y después se sentó, todos tenían los ojos fijos en él. ¿Y qué dijo allí? La palabra se cumple hoy.
hoy se cumple la palabra. Queridos amigos, mire, aquí voy a ponerles unas preguntas y mire, eso es duro para uno poder cumplir la palabra, al llevarla, eso le toca a uno, mire, tener grande esfuerzo, mire cómo toca llevar las preguntas. Entonces, hagamos las preguntas. ¿Qué dice a mi vida en mi situación concreta el mensaje de San Lucas, especialmente en el llamado a vivir la misericordia? Porque, ¿qué sentido tiene con toda esta explicación? Yo no sé si ustedes dirán, a algunos les digo, hablé tanto, pero ¿será que se le quedó alguna cosita? Yo sé que sí, yo sé que todo esto nos ha servido, yo sé que esto nos da una visión, sobre todo para tener un poquito de más cariño por el estudio de la Biblia, también por el amor a la palabra, por la oración, por dejarse convertir por ella, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo es esa misericordia? A ver, díganme, a ver, ¿cómo es esa misericordia que ustedes están viviendo? Mire, estamos en pandemia, ¿no? Estamos en dificultad, comience por los hogares. Hoy se habla de que hasta allí en los hogares, antes peleaban y había dificultades porque estaban separados. Ahora tienen muchos problemas porque están junticos. ¿Quién nos entiende? Entonces, ¿cómo es la misericordia? Una misericordia que no solo es, recuerden que no solo es en aspectos puramente materiales, ¿no? También espirituales, las obras de misericordia. Dice que misericordia viene rajimín, las vísperas, rajimín es del hebreo, viene de allí de un sentido de sentimiento, es el aspecto como espontáneo, ¿no? Es el sentimiento espontáneo ante una dificultad del otro. Yo siento eso por allá, por dentro, en el corazón, en el hígado, por allá pasando por el estómago. Eso fue lo que le pasó al samaritano cuando vio al otro pobre allá, todo herido, ¿sí? Y luego viene el Gesed, ¿no? Que es del griego. ¿Qué es el Gesed? Esa misericordia y esa elemosine, ¿no? Esa elemosine, esa misericordia de allí, que es el aspecto intelectual para poder hacer las cosas, para poder vivirla continuamente, para poder dar a las otros. Entonces, yo pienso que ese es el primer aspecto que hay que tener en cuenta, las preguntas. Cargue con la misericordia, a ver, échese a esa pregunta a la espalda, mire, y comparta algo, de algo. Piense cómo puede hacerlo. La otra pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que cada vez que quiera tener una experiencia con la palabra, o por ejemplo con el Evangelio de Lucas, reconozca que lo fundamental es entender, es escuchar, es vivir? Yo quiero comentarles eso porque es lo que yo entiendo. ¿Cómo hacemos para tener esa experiencia? Yo sé que ustedes lo tienen. Bendito sea Dios, en nuestra diócesis hay esa gracia de la lección, de la palabra. Yo lo puedo decir por mi parroquia, las personas cómo se envían ahora con ese WhatsApp, por los medios, se envían la palabra, tienen esa cercanía a la palabra, pero acuérdense que hay un shema, un escuchar, y ese escuchar tiene que ser leído, pero también tiene que ser comprendido, también tiene que ser practicado, porque la práctica es grande. Yo recuerdo Apocalipsis allí cuando Juan le dieron el rollo y le dijeron, come ese rollo. Y entonces él le comió y al principio era dulce, era delicioso, rico, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Llegó a sus entrañas y era amargo, porque es que practicar es amargo. No es fácil vivir el mensaje. Y el otro aspecto que yo quiero insistirles un poquito es, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene Santiago 1.25? Yo siempre lo menciono. ¿Qué tiene que ver Santiago 1.25 con Lucas? Mire, el que escucha la palabra y la practica será feliz. Yo aquí he identificado esta palabrita feliz. Mire, feliz, ¿por qué? Porque es feliz, es contento. Eso lo tiene en cuenta Lucas. La Virgen María proclamó un canto maravilloso, eso se lanzó a la felicidad de ese canto. Primero, recuerden ustedes que allí en la visitación, ustedes ven que primero, la primera que habla es Isabel, ¿no? Dichosa, contenta, alegre, dichosa porque has creído. ¿Sí? ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Cuando llegó aquí me dio la alegría
Y luego también allí en el sermón, hablando ya en una referencia también a Mateo, y también Lucas nos dice Macarios. Macarios en griego es dichoso, contento, alegre, pleno, feliz. Yo quisiera darles con estos queridos amigos en esta reflexión, por favor, busque la felicidad. Una felicidad en un tiempo en que es depresivo, esto es difícil. Les cuento mi testimonio frente a toda esta reapertura también de los templos, a toda esta pandemia, a toda esta cosa. A veces no deja de llegar las depresiones, la angustia también frente a ese virus me va a llegar, en qué momento, en qué situación, será como es, no sé. Alguien decía, es el enemigo. ¿Cómo hago para ser feliz? ¿Cómo hago para estar contento? ¿Cómo hago para darle sentido? Porque me lo da la palabra. Usted se cree que la palabra me da el sentido a la vida. Me da el sentido, la gracia, la fortaleza de vivir. Entonces, yo pienso que son elementos que vale la pena y que nos van dando la gran facilidad, la gran oportunidad para poder entender y para poder comprender, ¿sí? Eso es lo más grande con la ayuda de nuestro Señor. Entonces, era esto. Queridos amigos, pues yo, como les digo, quería compartirles nuevamente. Muchísimas gracias a Oliva, muchísimas gracias a también admirable los sacerdotes. Los sacerdotes, qué bueno que también nos han colaborado en este aspecto. El padre Saúl también, el padre Davis, ahora también el padre John, qué bueno que se vinculan también los sacerdotes en Biblia, el padre Juan Elías, bueno, todos los sacerdotes que de una u otra manera pues colaboran en ese sentido de la Biblia, pero en general todos, porque yo sé que hacemos nuestros cursos bíblicos, ánimo a todo eso, cada sacerdote en su predicación, es decir, todos amigos de la palabra, porque yo pienso que este tiempo maravilloso de septiembre es el tiempo de la palabra. Entonces yo termino con una oración, doy una bendición y luego pues Olivita entonces nos concluye. Bendito, alabado sea el Señor. Gracias por este aspecto tan grande de haber visto este evangelio, por lo menos habernos acercado a algunos aspectos del contexto, del texto, de la teología, de poder ver que hay una metodología muy interesante como la lección divina, que la tenemos también en nuestros libros de lectura santa para seguir creciendo en la fe de Jesucristo en nuestros 3 ciclos, que nos sirve para las comunidades. Gracias por esa oportunidad también. Y aquí estamos, Señor, para escuchar, entender tu palabra. Bendito y alabado seas, y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ilumina, que nos acompaña y que nos fortalece. Entonces, Olivita, pues con la ayuda de nuestro Señor, esto es, y gracias a todos, y que el Señor los siga bendiciendo. Una oración de antemano, porque Lucas es de la oración. Una oración por nosotros, necesitamos mucho. Gracias. Su aporte en este mes de la Biblia para todos los catequistas y agentes de pastoral de nuestra diócesis de Zipaquirá. Muy agradecida también en esta tarde. No quiero pasar una vez más de alto al ingeniero Libardo Andrés Montoya Gómez, por su colaboración tan eficiente en la parte técnica para poder realizar estas intervenciones. Y los esperamos, Dios mediante, por estos mismos canales de la diócesis de Zipaquirá, el Instituto Catequístico, la Delegación Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica, el próximo sábado a las 5 de la tarde, con el Evangelio según San Juan. Buen día para todos. Muchas gracias. Muy amables a todos. Muy amable. Gracias.